Bueno, tal y como nosotros decíamos hace un momentito, hace un ratito, pues nos honra con su presencia ya con nosotros vía Zoom, porque este es el tiempo del Zoom, ¿no? Gracias al momento por el cual pues estamos pasando, la tecnología también nos ha dado la mano y nos permite incluso hacer o accesar con personas que probablemente en otro tiempo no hubiésemos podido hacerlo, pero ahora sí, gracias a Dios. Y decía hace un momentito que pues un destacado hombre del deporte, cronista, editor deportivo, está con nosotros. Qué bueno recibir aquí en esta ocasión a Héctor Gómez. Héctor, un placer, qué bueno tenerte con nosotros otra vez con Edgar. ¿Cómo no, Edgar? El honor es mío. Agradecerte la gentileza, ¿verdad?, que has tenido de invitarme a compartir aquí en esta plataforma que es el vía Zoom. Y con mucho gusto estoy en la mejor disposición, hermano. Qué bueno. Héctor, decía hace un momento, editor deportivo, ¿no? Tú eres editor deportivo, eres cronista del deporte, ¿no? ¿Siempre te gustó el deporte, Héctor? ¿Siempre tuviste esa inquietud por estar inmerso en el mundo del deporte? Sí, sí, desde pequeño en mi natal pueblo de Bánica, eso es un distrito en el sur, pertenece a Elías Piña. Sí, allá vive mi mamá y mis dos hermanos de padre y madre viven allá. Uno es el director de un colegio, el Colegio San Francisco Javier, y el otro imparte clases también en el colegio, y es ingeniero industrial y es quien tiene que estar frente de la academia que tenemos, la Academia de Béisbol Hermanos Gómez. Entonces yo desde pequeño, yo tenía esa inclinación por el deporte y básicamente la parte histórica, las estadísticas. Yo recuerdo que yo seguía mucho en paz descanse a Don Mickey Mena, esa montaña de excelente profesional y un ser humano noble, bondadoso, dispuesto siempre a ayudar a los demás. Y yo nunca olvido que yo cada noche en el espacio Centro Deportes, que Mickey tenía su segmento Béisbol Datos, yo papel y lápiz, Edgar, cada noche yo vivía anotando y recuerdo que compraba todos los periódicos y guardaba las columnas de Cookie Córdoba, que para descanse también el historiador, don Héctor J. Cruz, Tony Piña Cámpora, de todas esas estelares figuras de la comunicación, de la crónica deportiva. Yo guardaba todo eso y a veces mi mamá me decía, mi hijo, y tantos periódicos, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? No vas a volver loco. Pero yo iba guardando y todo lo iba anotando en un cuadernito petete que se usaba en ese entonces. Y desde pequeño yo he sentido como esa vocación innata por los deportes y sobre todo en aquellos deportes, Edgar, donde los dominicanos se destacan y ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Yo puedo decir que soy hasta cierto punto chauvinista, soy de las personas que todo lo que sabe a dominicano, yo trato de potencializarlo de forma exponencial. Yo soy muy un abanderado de todo lo que implique la dominicanidad en toda la extensión de la palabra. Qué bueno, tú hablabas de estadísticas hace un momento, yo sé que tú eres un hombre que tiene gran conocimiento, ¿no? Pero hablaste del cuaderno petete y de repente no me puedo quedar callado, ¿no? Porque bueno, tú coleccionabas obviamente todo lo que tenía que ver con el mundo del deporte en aquella época. Yo recuerdo, yo utilizaba mucho el cuaderno petete para coleccionar la lucha libre. Exacto. Yo guardaba también, yo recortaba cuando salía la foto de Jan Veneno, sí. Los Broncos, en blanco y negro, y las pegaba en un cuadernito de eso. El luchador del favorito mío siempre fue Puño de Hierro, siempre. Puño de Hierro. Y te acuerdas de Hugo Sabinovich, que se autodenominaba la octava maravilla del mundo. La octava maravilla del mundo, claro que sí. Puertorriqueño, creo que era puertorriqueño, no, ecuatoriano, de hecho, algo así, no recuerdo. Tengo entendido que él trabaja como comentarista en la transmisión de la lucha libre allá en Puerto Rico. Sí. Qué bueno. Héctor, además de cronista, ¿no? Pues yo tengo entendido que también tú estudiaste mercadeo, estudiaste comunicación social, ¿no? Locución. Informática también. Informática también, o sea que tú te preparaste bien para lo que haces dentro del mundo de la comunicación, ¿no? En este tiempo, pero también sé que pues laboraste por muchos años en una de las instituciones bancarias de mucho más, de más importancia, ¿no? Del país, el Banco de Reservas, aproximadamente unos 14 años. Tengo entendido que es así, ¿no?
¿Qué tú hacías en el Banco de Reserva, Héctor? ¿Y cómo tú llegas entonces, cómo se produce ese transfer, ¿no? Y llegas entonces al mundo de la crónica, ¿no? Y del deporte. Como no me agradecerle antes de contestarte a Marisabel, que fue la persona que Claro, hizo claro. esta vía expedita, el Yo enlace. yo la iba a mencionar un poquito más adelante, pero bueno. Sí, perfecto. Bueno, yo Claro. inicié en el banco como se tipificaba el puesto en ese entonces como auxiliar de estafetas. Me explico. Yo trabajaba como cajero en el aeropuerto, cambiando divisas, léase dólares, cuando eso todavía no estaba institucionalizado, instituido más bien el euro, había que marco alemán, que libras esterlinas, que libra italiana, franco suizo, todo eso. Nosotros hacíamos esa labor como cajero y trabajábamos indistintamente, tanto en aduanas como en migración, y en ocasiones también nos tocaba ir a Boca Chica a trabajar en el hamaca, al Boca Chica Resort, cambiando divisas, y nos tocaba también teníamos un formato, un horario de 4 días consecutivos trabajando y librábamos 2. Y nos tocaba amanecer una vez al mes un turno, sobre todo para atender esos vuelos de la medianoche, de madrugada, ese vuelo de Iberia que llegaba de España a las 5 de la mañana. Y la gente no se imagina que cuando nos tocaba amanecer, éramos 2 cajeros, uno buscaba 2 colchones para cuando no había vuelo, tirarse ahí en el suelo, y el otro le tocaba entonces pasarle un poquito de mistolín, el piso y eso, y son de las cosas que la gente no se imagina lo que uno pasó, pero siempre obviamente apegado a esos principios de nuestros padres, sobre todo de mi mamá allá en Bani, que yo recuerdo que cuando me llamaron del banco para trabajar, que había solicitado, mi mamá y mi abuela, que en paz descanse, me decían, oye, mijo, en nuestra familia no ha habido el primer caso de un ladrón y tú no vas a ser el primero. Si a usted le toca devolver un peso, dele un peso, un centavo, dele un centavo. Y bueno, esas palabras de mami nunca se me olvidan. Y entonces después de ahí, de cambiar divisas, surge una coyuntura en el mismo banco que necesitaba una persona que tenga cierto dominio del idioma inglés para trabajar en el departamento de tarjetas de crédito, para trabajar con los casos de reclamaciones por casos sobre todo en dólares, consumos que se pedían por internet y no llegaban, etcétera. Entonces, en ese esquema, en ese contexto, es que dejo ahí el departamento del operativo de dólares, de cambio de divisas, a ir como auxiliar ahí en el departamento de tarjetas de crédito, en el área específica de reclamaciones. Ahí fui ascendiendo, auxiliar, técnico, hasta ser analista de reclamaciones del producto Visa. Y modestia aparte, Edgar, yo me desvivía por darle el mejor de los servicios posibles. O sea, yo entraba en la mañana ahí, salía a veces 8, 9, 10 de la noche, incluyendo sábados. Yo recuerdo que los sábados, un compañero mío que le agradezco mucho, Firmo Santana, que tiene ese nombre tan sui generis, Firmo Santana, fue quien hasta cierto punto impregnó en mí esa vocación o ese deseo de trabajar y dedicarle todo al banco. Yo recuerdo que los sábados apagaban la luz a veces a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y yo me quedaba y Firmo a veces se iba y me dice, oye, ¿qué yo he hecho? Yo he puesto a este muchacho, ahora me está ganando a mí en trabajo. Yo me alumbraba con el celular, las reclamaciones, y con el otro celular, otro que tenía una flota, entonces alumbraba la pantalla para tratar de darle el mejor servicio. Yo recuerdo que la satisfacción mayor que yo tenía en ese entonces, cuando podía resolver esas reclamaciones, que le acreditaba el dinero a la tarjeta, a los tarjetavientes, obviamente, llamar a cada uno de esos tarjetavientes y decirle, distinguido, saludos, mire, su reclamación se resolvió, ya se le aplicó el pago y usted tiene un balance de tanto, puede usarlo. Y yo vivía feliz con dar esa buena noticia y le daba el balance con ese gusto. Y a veces la persona me decía, wow, mi hijo, y es verdad, yo veía que la tarjeta, antes de yo aplicarle el crédito, estaba sobregirada, y cuando le depositaba, la gente me decía, bueno, qué buena noticia, voy al supermercado, voy a poder comprarle esto a mis hijos, y eso me daba una felicidad indescriptible. Eso me llenaba mucho, de verdad que sí. Héctor, como tú tratas tanto con estadísticas y bueno, laboraste en la banca también, de repente, no sé, se me ocurre, porque para tú inmiscuirte, ¿no?, en el mundo de las estadísticas y todo eso, pues tienes que tratar mucho con tablas y matemáticas, me imagino eso, ¿no?
¿cierto? Sí, sí, obviamente tú sabes que el béisbol, todos los deportes, pero básicamente el béisbol, es muy consustancial el empleo de las estadísticas. Yo pienso que el béisbol per se es el deporte que tiene las mayores probabilidades de tomar en cuenta el rendimiento de un determinado jugador, tomando en cuenta las estadísticas. Y por así decirlo, yo me especialicé en esa parte y le agradezco al maestro Carlos Nina Gómez, quien al ver que yo tenía esa pasión por las estadísticas, la parte histórica, me dijo: Héctor, tu columna debe llamarse Béisbol y Estadísticas. Y tuvo en mí esa visión, don Carlos Nina Gómez, de que yo me fuese por ese camino, esa especialización. Y yo recuerdo que cuando yo no conocía las fórmulas para el cálculo de las básicas en ese entonces, últimamente se han añadido las estadísticas de última generación, o las denominadas estadísticas sabermétricas. Yo recuerdo que yo en un papel y comenzaba, ¿y cómo que se calcula el promedio? ¿Cómo que viene el OVP, el porcentaje de envasarse, el slogan? Y empezaba a hacer unas combinaciones, y luego ya cuando me documenté y aprendí el cálculo del promedio de bateo, el porcentaje de envasarse, el slugging, el OPS, la efectividad, una que se llama el WHIP, todo eso. Entonces ya yo me fui especializando, y hoy en día también ya domino lo que son las estadísticas de última generación, las denominadas estadísticas sabermétricas. Y lo que trato es de interpretar más bien las estadísticas, tomando en cuenta que el blanco, el nicho del público al cual me dirijo, porque no puedo, yo trato de ser lo más orgánico posible. Y cuando doy un dato, trato de explicar a qué obedece, y trato de poner ejemplos puntuales de forma tal que la gente no solamente conozca cómo se calculan las estadísticas per se, sino cómo la puede aplicar. Por ejemplo, si hablo del porcentaje de envasarse, yo le pongo la fórmula en las distintas redes, le hace Facebook, Twitter, Instagram, y entonces trato de poner un ejemplo práctico que la gente entienda. ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, un porcentaje de envasarse de 400 muy bueno? Cuando yo le explico que de cada 10 veces que tú al bate, si te envasas 4 veces, ya sea por hit o por boletos, indistintamente, eso está en la élite. Y entonces trato de dosificarlo de forma tal que la gente pueda esos ejemplos ponerlo en práctica y hacer, por así decirlo, ejercicios con cada uno de estos datos y aplicarlo de forma llana y simple. Yo pienso que es lo más importante en esto, Edgar. Qué bueno. Héctor, ¿cómo llega entonces, cómo tú llegas a la Z? Porque tú eres editor de la Z101, sí, editor deportivo. Entonces, me imagino que a través de esa columna que realizabas, ¿no? O que tenías en el Listín Diario, pues creo yo que entonces es lo que te permite, ¿no? Sí, bueno, antes de la columna como tal, yo enviaba colaboraciones a Héctor J. Cruz, editor deportivo de ese entonces actual, del Listín Diario, que fue una especie de maestro para mí, tanto ahí como en la Semana Deportiva, un espacio de televisión donde estuve por unos 4 o 5 años. Y hay que ser perseverante. Yo le enviaba muchas colaboraciones a don Héctor, porque él, al final de su columna, dice: comuníquese en hjcbaseball@hotmail.com. Y yo le enviaba, y como que nunca lo veía. Me imagino que por la cantidad de personas que le escriben, y como metamensaje dejo esto, que hay que ser perseverante. Yo seguí enviando. Y los tiempos, perdón, Héctor, los tiempos eran otros, la tecnología era otra, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, un día, nunca se me olvida, yo de hecho la guardé, su columna miniatura, donde Héctor dice: aquí hay unos datos súper interesantes que nos pasa un joven de nombre Héctor Gómez sobre los hits que ha conectado Julio César Franco en todas las ligas profesionales que ha jugado. Y nunca se me olvida cuando yo vi mi nombre en esa columna ahí, Héctor Gómez, y que don Héctor puso íntegramente todos los datos que yo le envié. Bueno, ahí empezó todo. Ya luego él tenía más confianza y me destacaba de forma ya constante su columna. Otro dato que me pasa el joven Héctor Gómez. Bueno, ahí llega la oportunidad, por así decirlo, de que don Álvaro Arbelo Hijo, que ha sido, yo diría, mi principal mentor en la crónica deportiva, en un trabajo titulado Evolución Histórica de los Dominicanos en Grandes Ligas, a 2 páginas, donde yo desglosé desde Osvaldo Virgil, que debutó el 23 de septiembre de 1956, hasta el debutante en ese entonces, 500. Yo recuerdo que yo lo desglosé, el número 1, el 100, 200, 300, 400, 500, por posición, por provincia, por edad, todo. Como a mí me gusta
delimitar todos los datos. Y nunca se me olvida, escuchando yo el Gobierno de la Mañana, que dice don Álvaro, señor, hay un artículo sin desperdicio de antología del historiador deportivo, oye, ¿cómo me puso? Del historiador deportivo Héctor Gómez, que no tiene desperdicio, donde hace un trabajo pormenorizado y detallado de los 500 dominicanos. Señor, ¿qué trabajo? Oye, me le dedicó como 5 minutos, 5 minutos a hablar de eso. Y luego de ahí, cada vez que don Álvaro pedía un dato, él decía, vamos a ver si Héctor Gómez nos está escuchando, el historiador, brillante historiador. Y yo, Dios mío, y entonces del mismo banco me llamaban a veces el gerente o el director, Héctor, don Álvaro me lo dijo, que le envíe tal dato. Y ellos prácticamente, a pesar de que estaba en el banco, porque sabían cómo yo me entregaba, me decían, tómate unos minutos y envíale eso. Y yo le enviaba por fax a Cundo Camarena, el famoso, llévatelo, Cundo. Sí, Cundo. Le enviaba los datos, y a Josefina, que le debo mucho también a ellos por tener esa gentileza de buscar esos datos que yo enviaba vía fax y presentárselo a don Álvaro. Y luego, hasta que un día dice don Álvaro, bueno, a mí me gustaría conocer a este historiador deportivo, se puede venir a la Z. A mí me llama 1 millón de gente, Héctor, don Álvaro te quiere conocer. Yo pedí permiso en el banco, eso fue un viernes que él dijo eso, y pedí permiso para el lunes. Y me lo concedieron. Le agradezco mucho a Lilian Agüero, mi supervisora, a doña Antonia Suberdo, también a doña Deni, todas esas personas, gerentes y encargados, supervisores y directores del banco que me dieron el permiso, y fui allá a la Z. Cuando llego, le digo a don Cundo, yo soy Héctor Gómez, la persona que le envía los datos, que usted gentilmente me los recibe por fax y se los pasa a don Álvaro. Y me dice, ¿cómo va a ser? Pero usted es jovencito. ¿Y cómo que usted domina y sabe todos esos datos? Me dice don Cundo, porque mire, don Álvaro es jodón, escúchame el término, para dar un dato. Don Álvaro, mire, no confía, y con usted yo le envío todo y lo dice de una vez. Y le digo, bueno, gracias, don Cundo, a mí me gustaría si puedo pasar. Y me dice, aguántese. Eso fue en el Control Master, y me dice, yo le voy a decir a él que usted está aquí, y si él me autoriza, te va a pasar. Yo dije, ay, mi madre, y es así la cosa. Cuando van a la pausa, yo veo que Cundo le está gesticulando y explicando a don Álvaro como que yo estoy ahí. Y don Álvaro hace así, como que mueve la cabeza y me gesticula con la mano que pase. No te niego, admito que el corazón me estaba, ya tú sabes. En ese entonces estaba el Dream Team, ahí estaba Euric Cabral, Martínez Pozo, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, bueno, todo, el grupo completo. Cuando yo paso, que veo este escenario, don Willy Rodríguez, el director, la leyenda, imagínate esa impresión a un joven que yo tenía en ese entonces 20, 21 años, en esa cabina. Digo, saludos, don Álvaro. Y dice don Álvaro, entonces usted es Héctor Gómez. Digo, sí, don Álvaro, mire, le enseño el carnet del banco. Decía Héctor Gómez, en ese entonces yo era técnico, me parece, técnico de reclamaciones bajo reservas. Dice, entonces usted es el que me envíe esos datos. Digo, sí, don Álvaro, un honor que usted lo destaque y me mencione. Y me dice, ¿y cómo tú me demuestras que tú eres Héctor Gómez? Porque es que yo no concibo que a tu edad tú manejes todos esos datos y tanta historia. Digo, no, don Álvaro, yo desde pequeño vivía lo que yo te expliqué, guardando todo y anotando. Y me dice, no, mi hijo, que yo no puedo creer que... Yo te voy a hacer 10 preguntas, a ver si es verdad que tú eres Héctor Gómez. Oye, Edgar, recuerdo las 10 preguntas que, gracias a Dios, tengo buena memoria. La primera fue, ¿cuántos ponches tuvo Nolan Ryan de por vida y cuántos no hits? Le digo, don Álvaro, eso está fácil. Él ponchó 5,714 y tuvo 7 no-hitters. Y le digo, y en adición a esos 7 juegos sin hit, tuvo 11 partidos donde solo permitió un indiscutible. Y le dije, si usted desea, yo le puedo dar la fecha de los 11 juegos de un hit y los 7 no-hitters. Me dice, no, espérate, aguántate. Oh, y este muchacho me dice, coño, escúchame el tema. Me dice, coño, empezó bien este muchacho. La segunda fue, me dice, ¿cuántos hits dio de por vida a Pete Rose? Le digo yo, 4,256. Y le dije la fecha en que le pasó a Ty Cobb, que conectó 4,189. Y don Álvaro, oye, me va bien este muchacho de 2-2. Y comienza Euric Cabral y Martínez Pozo y José La Luz. Bueno, don Álvaro, ahí está, como se dice en el argot popular, chubándome. Bueno, don Álvaro encontró el suyo. La tercera pregunta fue, ¿cuál es el promedio más alto de por vida de un jugador en Grandes Ligas? Y el dominicano que ha bateado más alto en una campaña, el promedio más alto. Y digo yo, don Álvaro, fácil, Ty Cobb batió 366 de por vida, que coincidencialmente le dije, es el promedio más alto de un dominicano. Rico Carti en 1970 con los Bravos de Atlanta batió 366 sin conectar un solo infield.
Y don Álvaro empieza a ponerse la mano en la cabeza. El hecho es que no solamente le dije las 10 preguntas, las respondí, sino que trataba de abundar un poquito más. Un poco más. Para tratar de impresionarlo, de que él sepa que ese Héctor Gómez, quien le enviaba eso, era la persona, el joven que estaba ahí. Y a las 2 semanas de eso, Edgar, para no cansarte el cuento, recibí una llamada y esa voz inconfundible de don Willy Rodríguez me dice: mira, Héctor, te habla Willy Rodríguez, estamos pensando en ti para que encabece un proyecto de deportes. Aquí se mencionó muchas personas, sin embargo, don Álvaro fue a ti, que dijo: no, yo quiero a Héctor Gómez como cabeza de ese proyecto. Y así empezó Z Deportes. Recuerdo que empezamos en la noche, luego en la mañana temprano, y también hoy en día tenemos una emisión vespertina conformada por un grupo de jóvenes talentos como Orlando Méndez, Susi Jiménez, Fifa Camaño, Tenchi Rodríguez desde Nueva York. Está también Jorge Mota, el autodenominado El Humilde, está Jonathan Tiburcio, y en su momento José Luis Mendoza, a mi juicio, el más completo comunicador joven que tiene nuestro país. Yo soy su principal admirador. Óyeme, cuánta capacidad de ese joven, Edgar. José Luis tiene la capacidad de hablar con profundidad de cualquier tema que tú le expongas. Puede ser deportivo, de economía, política, ciencia, arte. Es un joven del cual yo me siento tan orgulloso de compartir la nacionalidad. Y de verdad que coincidieron juntos en un horario, ¿verdad? Estuvieron juntos. ¿Perdón? Ustedes estuvieron juntos en un horario. Sí. José Luis vía un servidor fue que llegó a la Z. Y bueno, yo se lo decía antes cuando compartíamos, siempre le decía a José Luis: tú tienes tanto talento y tienes un acervo cultural tan vasto que tú puedes perfectamente, yo te visualizo trabajando en el gobierno de la mañana o de la tarde. Y él: ¿qué va, Héctor? ¿Qué va? Y hoy en día, José Luis está en el gobierno de la tarde y es una estelar figura de la comunicación. De verdad que es un orgullo este joven, Edgar. Y así empezó todo, hermano. Qué bueno. Héctor, ¿cuál de todos los cronistas que mencionaste hace un ratito, ¿no? ¿Cuál de ellos te marcó? Que tú puedas decir, bueno, ese me marcó. Yo lo seguí todo el tiempo y bueno, tengo influencias de alguna manera de él, ¿no? O tú entiendes que tengo dos. Tienes dos. Yo tengo dos. Don Mickey Mena, que te lo mencioné, que para descanse. Sí. Y don Tomás Troncoso Cuesta. Yo lo seguía desde pequeño, los deportes en marcha y Grandes Ligas en acción temprano en la mañana con Fernandito González Tirado, la Biblia. Y yo recuerdo que yo a Tomás, así como hacía con don Álvaro, le llevaba siempre, yo se lo llevaba a su casa, muchos datos, y él lo compartía en los deportes en marcha. Esos dos, don Mickey Mena, don Tomás Troncoso, y ya posteriormente le debo, como te dije, mi principal mentor. No tengo cómo agradecerle a don Álvaro. Yo cada vez que lo veo se lo digo, que le tengo esa gratitud eterna, y él me dice: no, mijo, fue tu talento, a mí tú no tienes que agradecerme nada. De verdad que a ellos, al igual que a Héctor J. Cruz, a Franklin Núñez, que un día me abordó, yo lo abordé a él, perdón, y le dije que quería tener una oportunidad de estar en televisión. Me dio la oportunidad Alberto Rodríguez, mi colega, amigo y hermano, que me dio la oportunidad de estar un día a la semana en su espacio. Yo salía de ahí casi a las 12:30 de la noche, a pie. Cuando eso yo vivía en Pedrogal, kilómetro 28. Imagínate tú salir a las 12:30 cogiendo carro, una guagua. A veces me dejaban antes del peaje y tenía yo que ir a esa hora caminando 2 kilómetros. O sea, pero al final vale la pena. Mucha gente no sabe, Edgar, que yo a veces me iba a pie del banco cuando yo trabajaba en la Chuchi con José Contreras. Me iba a pie a la Voz del Fanático en Universal, que está en la 27 con Tiradentes, para guardarme los chelitos del pasaje del día siguiente. Y de ahí, de la 27 con Tiradentes de Universal, me iba a pie a Teleantillas, a un programa que en HJB, la división de AM de Teleantillas, con mis papeles. Yo era bien delgadito, yo creo que yo pesaba como 120 libras, y largo, yo mido como 6'2", y con mi corbata iba sudado. A veces te digo que se burlaba muchas veces por esto. Yo llegaba sudado a los sitios, pero yo tenía ese sueño. Y también con el asunto a veces se burlaban que yo soy media lengua, como dicen, y también se burlaban: mira, este campesino de Bánica, sudado, y aparte media lengua. Y yo, eso me daba fortaleza, me daba mucha fortaleza. Yo no te voy a esconder que muchas veces lloraba, llamaba a mi mamá, y ella me daba esa palabra de motivación. Cuando hablo de mi mamá, siento que, bueno, ya no puedo seguir hablando porque me da como algo que me da como deseo de llorar, hermano. Sí, así es, así es. Tú estás con Carlos Batista también, ¿no? Tienes un segmento con Carlos Batista.
Sí es. En el programa ¿Qué me dices, Edgar? Tienes un segmento con Carlos Batista también, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Carlos, óyeme, la vida me da tantas satisfacciones. Yo tengo ese segmento con don Carlos, que es mi amigo, mi hermano, una persona que lejos de ese personaje, la gente no se imagina el ser humano tan noble y bondadoso y gentil, amable, que es Carlos Batista. La vida me ha dado tantas satisfacciones porque uno de mis programas favoritos es el de Carlos Batista y el show del mediodía. Así y hoy en día en show, estoy en ambos espacios. Está en el show también. Yo digo que la vida, que tengo tantas satisfacciones con eso que yo estoy hoy en día viviendo. Yo se lo digo a Carlos y se lo digo a Iván y a todas esas personas que yo estoy viviendo un sueño. A veces no me creo, como que pienso que estoy viviendo un sueño. Y lo más importante que estos medios me han permitido, algo que viene de mi mamá sobre todo, de servir de canal para ayudar a muchas personas con muchos casos sociales, que yo digo a veces que eso me da más satisfacción que lo que yo hago en el plano deportivo, porque cada vez que yo puedo ayudar a una persona, ya sea con un empleo, una persona enferma, con una medicina, ayudarlo a internar. Precisamente hace un momentito llamé yo al doctor Cruz Siminian para que me ayude a una persona a moverlo mañana, que está en el Calventi, con la ambulancia. Eso me da una satisfacción como tú no te imaginas, y esos medios me han permitido usar esas plataformas para ayudar a muchas personas. Sí, yo sé que tú tienes inquietudes también en el orden social y que contribuyes, ¿no?, con que muchas personas puedan resolver su situación a través de ti, incluyendo en tu pueblo también, ¿no? Así yo es. sé que lo haces, sí, y que es una inquietud que tiene desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, es importante, Carlos, aprovechar los medios y el momento que estás viviendo, obviamente, para a través de los mismos poder ayudar a las personas que realmente necesitan, ¿no? Tú sabes lo que yo hago, Edgar, cada vez que lo que yo hago con las personas. Ayer, por ejemplo, yo fui a buscar a un jovencito a Santiago que le falta una pierna, que estoy tratando de ayudarlo con la prótesis. Ya le ayudamos en su casa con una estufa, con un televisor, una lavadora, y ahora estoy tratando de ver cómo en el INVI me ayudan para darle una casita cómoda, por lo menos digna, porque vive en un sitio que su mamá, que trabaja en una zona franca en Santiago, prácticamente no puede darle más a su niño. Yo sé que ya hace todo lo posible. Iván me dijo: Héctor, me gustaría hacer un programa con el otro jovencito que tú buscaste, que le falta una pierna. Y yo llamé a la mamá y me dice: Héctor, no puedo ir porque tengo que trabajar. Y yo le dije: Iván, yo lo busco, no hay problema. Fui a Santiago, lo traje, lo llevé y volví. Y eso me da una satisfacción única, usar, como tú dices, esos medios, esa plataforma para ayudar a tantas personas. Yo te decía que lo que yo hago, cada vez que ayudo a una persona, yo llamo a mi mamá. Cuando esa persona me da la gracia y esa persona habla con mi mamá, qué bueno. Es como una forma de que mami vea que lo que ella, lo que sembró. Exactamente. Y ya mami está, que cuando yo la llamo, me dice: dime, mijo, ¿a quién me va a poner? Por eso, de verdad que eso, mami, es de la persona que literalmente se quita el pan de la boca para dárselo al otro. Ella tiene una pequeña tiendecita en Bánica, allá en mi pueblo, y tú no te imaginas las personas que mami ha ayudado. A veces no le pagan ni siquiera con un agradecimiento, que son de las cosas, de las excepciones que uno ganando en la vida. Pero ella dice que no, que lo importante es que Dios vea la buena obra al margen de que la gente agradezca o no. Así es, eso es bíblico, Héctor, eso es bíblico. La Biblia habla de los 10 leprosos, ¿verdad?, que recibieron sanidad en el transcurso, ¿no? Y solamente uno se devolvió a dar las gracias. Eso es algo que ciertamente es así. Héctor, yo casi estoy finalizando porque el Zoom también me tiene un tiempo limitado. Perfecto. Y yo quería hacerte dos preguntitas así que jamás serán como las que te hizo don Álvaro, pero que, bueno, me gustaría por lo menos conocer tu parecer a propósito de lo mismo. Fernando Tatis, por ejemplo, el contrato de Fernando Tatis, que me gustaría saber tu opinión a través del mismo, y el contrato más elevado que hasta el momento se le ha pagado a dominicano alguno. ¿Cuál es, Héctor? Sí, es el de él, precisamente, esos 340 millones. De hecho, es el tercero más alto de todos los tiempos, detrás del de Mike Trout y el de Mookie Betts. En tercer lugar está Tatis, con apenas 22 años. Ese joven es la imagen del béisbol. Fíjate que no es fortuito que él está en la portada de MLB The Show 2021, en las postalistas tops. La de él es la número 1. Y yo tengo la dicha de una de las satisfacciones que me ha dado esta relación de amistad que tengo con casi todos los peloteros. En el caso específico de Tatis, te adelanto que va a ser imagen del banco de reserva. Yo tuve esa idea
Hablé con el administrador Samuel Pereira, a él le gustó la idea y le dije, mire, don Samuel, en adición a la calidad incuestionable, un jugador completo, lo que le llaman all-around players with the five tools, el joven tiene unos valores familiares, una estructura familiar que va en consonancia con los valores y los principios que el banco como institución tiene. Y yo pienso que en él el banco puede tener un aliado perfecto para ser un portavoz de las cosas y los valores positivos en medio de una sociedad que hay tanta inversión de valores, y decirte que una de las mayores satisfacciones es lograr ser el enlace. Ya en los próximos días tú vas a ver el anuncio y todo lo que significa Fernando Tatis, un joven que tiene un ángel, porque hay muchos peloteros que tienen talento. Sin embargo, la forma en que él juega el béisbol, el campo corto, la multiplicidad de cosas que puede hacer en un terreno de juego con su velocidad, con sus jugadas espectaculares, tiene poder también ocasional, una sensación. También tenemos el caso de Juan Soto, Edgar, que es el Soto que no dudes tú que muy pronto esté estampando un acuerdo, una firma similar y cuidado si más a la de Fernando Tatis. En la famosa comparación que vive constantemente los fanáticos hablándome de ambos, yo digo, miren, Tatis como jugador es más completo. Puede robarse una base, puede hacer una jugada espectacular en el campo corto, puede anotar desde primera con un hit. Sin embargo, como bateador Juan Soto no es segundo de nadie. Para mí es el más fino bateador con que cuenta en la actualidad las Grandes Ligas. No es fortuito que ganó el título de bateo el año pasado con un promedio de 351. Y yo pienso que en ellos dos, obviamente, destacar a Vladimir Jr., Eloy Jiménez, el caso del lanzador Luis Castillo, ahí viene David García de los Yankees. Tenemos un súper talento que puede hasta cierto punto emular a esa camada de los 90 cuando tuvimos a Manny Ramírez, a Alex, el debut de Pujol en el 2001. No hay dudas que la antorcha que va a dejar Albert Pujol, que yo pienso que eventualmente pudiese estar en su penúltimo año en la Grandes Ligas, está en muy buenas manos en las figuras de Fernando Tatis Jr. y de Juan Soto. Qué bueno. Bueno, pues Héctor, te agradezco tanto el hecho de que sacaras este tiempito, ¿no? Y así estacionado en un lugar, pues me dedicaras este momento, que de verdad lo valoro muchísimo, Héctor. Te agradezco ese detalle, esa gentileza. María Isabel, nuestra amiga, me escribió por Facebook y yo le dije con mucho gusto, ojalá que a mí me encanta compartir este tipo de experiencia y que sobre todo que los jóvenes vean que no importa de dónde uno viene, hermano, que mi pueblo está pegado de Haití, con todas las necesidades que supone ser nativo de la provincia que menos se invierte, menos Producto Interno Bruto desde el país. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que tanto mis hermanos como un servidor, uno de mis hermanos, no sé si tú sabes, es gerente general de los Leones del Escogido, José Gómez. Hay dos que son peloteros firmados, uno es ingeniero industrial, el otro ha hecho varias maestrías en pedagogía. O sea, que fíjate cómo hasta cierto punto no ha sido... Tienes un hermano que incursiona en política también, ¿no? Ah, sí, ese se llama Henry Gómez, es el ingeniero industrial. Él aspiró, aunque perdió por pocos votos en el 2016, sin embargo vive haciendo obras sociales prácticamente todas las semanas, haciendo operativos. Yo desde aquí, con los contactos que tengo... Se frizó. Bueno, parece que tenemos una pequeña situación, ¿no? Con la transmisión con el amigo Héctor Gómez. Vamos a hacer lo posible para contactarlo de nuevo, para volver a contactarlo otra vez. Pero agradecerle de antemano, no sé, Héctor, si ya tiene la conexión, agradecerle de nuevo su gentileza, ¿no? Para estar con nosotros, acompañándonos en este momento. Perdimos la señal con Héctor, pero le agradecemos el que pues esté en contacto con nosotros en este instante. A ustedes vamos a hacer la pausa, volvemos dentro de un momentito. Adelante, señor Víctor.